Horacio Cufré, ¿no es cierto? ¿El bailar puede ayudarte un poquitito a la artrosis, la artritis también y marcar la diferencia o no? Y en algunas de ellas sí, obvio. Aparte, bueno, te hace bien a la cabeza, eso es muy También. importante. Al alma. Es que mucho me imagino, de la artritis, la artrosis también tiene que ver también con un poco la cabeza, ¿no? Lo que En estuviste algunas pasando, cosas ¿no? sí, en algunas cosas sí. Mm. A ver, la gente confunde mucho todo esto y mezcla todo esto. A ver, todo este tipo de enfermedades se engloban dentro de las enfermedades reumáticas. O sea, cuando yo tengo una artrosis, tengo una artritis, estoy hablando de que tengo una enfermedad de características reumáticas. Por eso, muchas veces la consulta se hace con el reumatólogo, que engloba todo este tipo de patologías. Ahora bien, entre la artritis y la artrosis hay una gran diferencia, y hay diferencias sustanciales. El sufijo itis significa inflamación, significa infección. El sufijo osis significa erosión, desgaste. Entonces, cuando yo tengo una artrosis, Entonces, es desgastado. Itis es Inflamación y o infección. osis. Es desgaste, erosión. Bien. Entonces, cuando yo tengo una artrosis, tengo un desgaste de los cartílagos que hacen recubrimiento entre las articulaciones de los huesos. Sí. Por tal motivo, cuando eso se desgasta, empiezan a tener un rozamiento esos huesos en una forma muy importante y produce dolor. No tanto inflamación visual, o sea, lo que nosotros denominamos edema, tumefacción. No, aumenta directamente el rozamiento y genera dolor. Ahora, cuando tenemos un problema de artritis, estamos hablando de un proceso inflamatorio de las membranas de recubrimiento, de la membrana sinovial. Entonces, todo esto es diferente, el tratamiento es diferente, más allá de que ambas me produzcan dolor. Por ejemplo, en la artrosis, el movimiento me genera mayor dolor. En la artritis, el movimiento es beneficioso para que yo tenga menos grado de rozamiento y menos grado de dolor. Independientemente de esto, siempre después recurrimos o caemos en lo que se denomina la automedicación. Entonces empezamos antiinflamatorios, analgésicos, inmunosupresores, pregabalina, un montón de drogas que en definitiva no frenan el proceso, simplemente enmascaran el síntoma y enmascaran el cuadro. Entonces, el punto está, si no podemos detener este proceso degenerativo, crónico y progresivo que se puede dar en ambos casos, no vamos a encontrar ningún cambio, no vamos a encontrar ninguna solución. ¿Se pueden curar? No. Este tipo de enfermedades, una vez que están lanzadas y que están en el organismo, no pueden volver atrás. Ajá. Sí podemos frenar que este avance despiadado, sobre todo en la artrosis, para no terminar una cirugía de reemplazo, pueda empezar a tener un freno, pueda haber menos dolor, pueda haber menos inflamación y que la persona empiece a tener cambio. Hoy, gracias a la tecnología, esto lo podemos tratar sin tanta medicación, que es muy importante, porque pensemos que cada cosa que ingresamos por la boca pasa por el hígado, pasa por los riñones y más allá por las mucosas gástricas. Entonces, no es gratuito todo lo que yo empiezo a tomar, porque lo tengo que tomar de por vida, porque Sí. esta es una enfermedad que va a continuar con mi vida. Ahora, Entonces, te pregunto sí. algo. ¿Qué es lo que produce tanto la artritis como la artrosis? Porque hay mucha gente que dice, es una enfermedad de, voy a decir, sí, de gente grande. Sí. Y en realidad no, yo conozco... No, hay gente joven que la está sufriendo. Pensá que la Organización Mundial de la Salud la catalogó como tercera causa de invalidez laboral. O sea, no estamos hablando de una tontería. Estamos hablando que en el año 30, en el 2030, pueden haber alrededor de 500 millones de personas afectadas por este tipo de patología. Cualquiera de las dos. Más que nada en la artrosis. Más que nada en la artrosis. El artrosis, que es el desgaste. El desgaste del cartílago. Puede ser producido, viste que muchos nos sonamos los dedos, el cuello, la espalda, rotación de rodilla para hacer sonar, viste, los tobillos. Sí. También pasa. Digamos, yo me acostumbro. Y por ahí viste que estás hablando con alguien y sin darse cuenta te hace, mira, lo voy a hacer acá al lado a ver si suena. ¿Viste que suena? ¿No es cierto? ¿Esto también no influye en eso? Bueno, Sí. Esto es un mito y una realidad. A ver. Cuando vos hiciste eso que crujió, hay moléculas de hidrógeno que se van acumulando y son las que cuando vos generás un movimiento contraarticular produce ese sonido.
va a generarme un daño a futuro y tendrías que estar todo el día haciendo eso para que te genere un daño a futuro. Ahora, que no es adecuado, no es adecuado, no es lo mejor. Una cosa que vos estires y otra cosa que vos hagas esto. No es lo mismo. Esto es contraarticular. Ahora, si yo lo estiro, no me va a producir la misma relajación que uno hace con este movimiento y no me va a generar ningún daño. Es decir, es mejor estirar que forzar. Exactamente, que forzar lo contraarticular. Entonces, importante tener en cuenta de que estas enfermedades, porque para colmo, ahora en el mercado, yo lo veo a diario en Facebook y en otras páginas, a la gente le prometen con cremas milagrosas, cosas raras, que en 3 días esto lo recuperas. ¿En qué cabeza puede caber que una patología que a lo mejor arrastras años, en 3 días los puedes recuperar? Entonces después no solamente van a estar estafados desde el punto de vista económico, sino van a estar estafados desde el punto de vista de salud, porque no van a encontrar ningún cambio, ninguna posibilidad de mejora. Entonces, la consulta, entender que hay aparatología que puede tratar esto sin medicación, sin agresión, sin efectos secundarios, y la consulta temprana y no la automedicación, que ese es el daño más importante, que no solamente vamos a tener la continuidad de la patología, sino que a su vez voy a generar algo nuevo que no tenía. A ver, ¿y qué convendría hacer para todo esto? Si bien vos algo contaste, porque hay un tratamiento para todo esto, ¿no? Sí. Porque hay gente que tiene artrosis Sí. y ya se siente... ¿Lo puede ver en las manos? Por ejemplo, que empieza a tener... Sí, hay una degeneración de las carillas articulares en los dedos, que empiezan a aparecer como deformaciones. ¿El dedo se tuerce, por ejemplo? Los dedos pueden torcer, pueden variar, modificar la conducta normal de la articulación. Empieza a tener un agarrotamiento porque va adquiriendo una posición inadecuada. ¿Como un calambre? No. Agarrotamiento que te va quedando en una posición de garrote la articulación de la mano. Todo eso es a largo plazo, pero cuando empezamos a tener pequeños dolores, empezamos a tener en la rodilla, sobre todo, por ejemplo, el crujido de la rodilla, hay que prestarle atención, ese no es un crujido gratuito. Sí. Empezar a tener los crujidos cervicales, esos no son crujidos lógicos y normales. Cuando empezamos a tener todo esto, tener una consulta y nos vamos a desayunar con que tenemos a lo mejor una rectificación cervical o empezamos a tener algún problemita a nivel de la rodilla, a nivel de los platillos tibiales. Sí. Entonces empezamos a ver que teniéndola temprana podemos recuperar muchísimo toda la calidad de vida hacia el futuro, que esto es lo más importante. Tenemos más cantidad de años para vivir, el tema está cómo los vivimos. Porque si en definitiva tenés un montón de años nuevos por vivir o con una expectativa de vida superior y no las podés disfrutar, no tiene mucho sentido. Totalmente. Y una sola cosita, lo que dijiste de nuestra faceta emocional es muy importante, sobre todo en la artritis reumatoidea. Todas las patologías de característica de autoinmunidad que mi cuerpo las genera, fibromialgia, artritis reumatoidea, mucho va a depender de nuestros cuadros emocionales. A mayor intensidad emocional, depresión, angustia, tristeza, un sinnúmero de cuadros, pérdida de trabajo, todo dispara este tipo de patología. Totalmente, y es lógico. Bueno, Horacio, gracias. Aquellos que se quieran comunicar, reiteramos el celular, el teléfono. El WhatsApp, sí, el 116-226-4900. Ahí está en pantalla también. Bueno, bárbaro, entonces. Gracias, Horacio. Gracias por venir. Gracias. Tengan un buen fin de semana. Mirá, vamos a hablar de algo que seguramente en algún momento te lo habrás preguntado. ¿Existen, no existen? ¿Están entre nosotros o no? Mirá. Y el tema son los ovnis, los objetos voladores no identificados, ¿no es cierto? ¿Ovnis entre nosotros? Esta es también la pregunta que se hacen muchos. A propósito de lo conocido en los últimos días respecto del Pentágono en los Estados Unidos, donde visualizó aproximadamente 400 objetos y los ha declarado como una amenaza. Sí. Objetos que no se han podido identificar y que vuelve cada tanto esta observación, digo, en estas cuestiones, ¿no?
y saber si hay otros mundos en los cuales viajan para conocer el nuestro. Claro, pero ¿por qué siempre no tomarlos como amenaza, no? Es lo que se viene tratando incluso en el cine desde hace muchísimos años, que todo lo que tenga que ver con lo que no conocemos nosotros es una amenaza, ¿no? Tal cual. Y tal vez no es así, ¿no? ¿Tuviste alguna vez, Javi, alguna situación paranormal o algo de eso de haber avistado algo estando en Córdoba o en alguna de las provincias que sucede? No, yo tengo una vaga... Yo creo que fue un sueño en realidad, no fue algo real. En Mar del Plata, sí, en Playa Grande. Sí. Pensé como que había visto un objeto volador. Era chico yo, pero yo creo que fue más un sueño. No fue real, digamos, quiero decir. Pero me quedó muy marcado eso. No era un plato volador muy marcado como en las películas ni nada por el estilo. Algo raro que lo sorprendía a todos. Sí. Tal vez sea porque era la época en que se hablaba mucho. La verdad que no sé. Yo creo en eso. Yo creo en eso, justamente, ¿no? Y mucho más teniendo en cuenta, bueno, lo que ha mencionado de alguna manera, lo que es el Pentágono, ¿no? Con estos 400 objetos que los han declarado amenaza. Mirá, a mi lado están, voy a mencionar en este caso a Dante Franch, que es ufólogo, ¿sí? Vamos a hablar con él en algunos momentos nada más. Y el señor Polanco, que también está con nosotros, piloto, que hemos hablado en alguna oportunidad con ellos, a propósito de esto, ¿no? De encuentros cercanos del tercer tipo, podemos decirlo, con objetos no identificados. Y bueno, vamos a hablar con ellos vinculados justamente a estos hechos, ¿no es cierto? Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Javier, buenas tardes a vos y a todo tu equipo. Gracias por atendernos también. Y a Dante también. Dante, vos sos estudioso de este tema, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, exacto. Me ha tocado tener experiencia de ver y dedicarme un poco a estudiar, investigar esto. Tal cual. Dante, mira, vamos a hacer un resumen. Quiero que lo hagas vos en realidad, porque lo has leído también y te has interiorizado, de lo que pasó en Estados Unidos y lo que menciona justamente el Pentágono. Sí, mira, hay una secuencia de hechos puntuales que ya desde hace unos 10 años atrás están como empezando a liberar un poco ese hermetismo de que no existe nada, de que no hay nada, de que es todo imaginación, dado que han hecho caso de astronautas que se han desmayado ante las cámaras cuando empezaron a contar lo que vieron, personal militar en los congresos del Club de las Américas en Washington, militares, políticos, hasta senadores, hablando del fenómeno OVNI y de las evidencias que hay. Sí. Un exministro de Defensa de Canadá. Entonces todo eso llevó a una sucesión de hechos que hace unos 7 años atrás la Marina norteamericana libera una serie de videos que primero negaron que eran reales, no la Marina, sino el Pentágono, y después fueron publicados en el New York Times, hasta que la Marina hace 1 año y medio dijo que sí, que esos videos eran verdaderos. Después empezaron a liberar documentos, documentación. Hubo una ley que amparaba la posibilidad de hablar sobre este tema a los políticos y militares, y esto concluye el martes pasado en el Capitolio, donde se reunieron políticos de alta jerarquía, militares, asesores, subsecretarios de Defensa, para plantear que sí, que estos objetos han aparecido. Por ahora se los llama como si fueran fenómenos atmosféricos, y hasta se le cambió la famosa sigla esa del OVNI, fenómenos atmosféricos no identificados, y bueno, planteando argumentos como que no entienden con qué propulsión funcionan, no hay todavía argumentos como para decir que son extraterrestres, o sea, con un ni, pero lo importante es eso, es como una especie de abertura de puertas, que de a poco están sacando a la luz una realidad que no se puede tapar con las manos. Y a Jorge, breve, porque vamos a seguir andando con vos, Jorge, vamos a recordar cómo fue ese para vos, de alguna manera, encuentro con un objeto volador no identificado. Vos estabas piloteando, ¿no es cierto? Contanos. Bueno, el evento, el primer evento, o el conocido por todos ustedes, que de alguna manera se hizo tan mediático, fue en Bariloche. Fue un evento de 17 minutos, con la presencia lado a lado del avión. En principio, en nuestro arribo,
pensando de que el aeródromo había quedado inoperativo porque hubo un corte de luz. Cuando nos aproximamos al aeropuerto, divisamos otra luz, empezamos a preguntar de qué se trataba. Bueno, y obviamente toda esa secuencia por la cual estaba escuchando atentamente ahí al señor que te explicaba, Dante. y que es muy importante que la gente sepa que el fenómeno, a mucha gente, me incluyo, te pone atemporal. Cuando yo te digo atemporal es porque no sabes si eso duró 1 minuto, 1 hora o 50 segundos. Concreto, la única manera que yo tuve de poder rever todo lo que hicimos con esa nave al lado del avión y que después corta la electricidad del aeropuerto y que produce un escape, que nos va a buscar al medio del lago y que después nos acompaña otra vez hasta la vertical, todo eso lo pude hacer con una delegación que ya no existe, que estaba en Aerolíneas Argentinas, que hacía la división de navegación. Y ellos representaron, a través de las velocidades y la trayectoria del avión, los 17 minutos que duró ese evento. Dentro de ese evento hay muchísimas cosas para poder contar, aportar, y fueron realmente muy duros para mí, porque me llevó a una realidad que era impensable hasta ese momento. Yo era un creyente más y decía, sí, puede ser, deben existir, pero nunca tener la posibilidad de tener una nave a menos de 30 metros del avión y al lado mío formándome, con tamaño, dimensión, forma, bueno, un montón de cosas. Y con la suerte en ese momento que por encima de mi avión había un avión militar de la Gendarmería Nacional con 2 pilotos que eran de alta jerarquía, y los 2 obviamente fueron testigos privilegiados en ese momento de todo esto. Bueno, a posteriori, haciendo correlato con lo que contaba este señor, que está contigo también acá en cámara, yo tuve la suerte de acceder, no porque investigue, sino porque mucha gente me informa y porque de alguna manera ese caso para muchos se transformó en algo que realmente es referente de la región. Recibí mucha información. De hecho, tuve la suerte de estar sentado con un señor que se llama Robert Salas, que era comandante de una base misilística en los Estados Unidos, y con él departimos en una cena donde me contó todas las vicisitudes que tuvo cuando precisamente también un ovni se posa prácticamente arriba de la base misilística, le bloquea todos los sistemas, y él como comandante de la base tenía que notificar a Washington de qué estaba sucediendo o a sus superiores. Y me dijo que fue, de la misma manera que yo lo sentí. Me sentía vulnerable, pero no sentí miedo, me sentí vulnerable por mí mismo, porque yo nunca había estado en una realidad de ese tipo. Claro. Y después, bueno, 2 casos más tuve, que obviamente no los comenté para no enloquecerme yo ni enloquecer a la gente. Pero esperá, ahora lo vamos a comentar en un ratito, ¿podés o no? Sí. Dale, esperá. Entonces esperá, porque hay 2 casos más que nunca lo ha comentado Jorge, a propósito de este hecho, este contacto, ¿no? Esperá, ¿con qué vamos, Romina? Porque voy a saludar a Zach. Hola, Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acá estamos. Yo por las dudas prevengo. Todas las veces que estuve hablando de ovnis esta semana, o se levanta el viento, se corta la señal, empieza a llover de la nada. Yo por las dudas les aviso. Bueno. No sé, por las dudas. Por ahí te aparece un ovni también. Pero te cuento. Sí, en una de esas también. Ahora no son más ovnis, como bien lo observaron recién. Ahora son objetos aéreos no identificados, o fenómenos aéreos no identificados. Aerial, la traducción sería aéreo también. Puede ser atmosférico, pero también es aéreo. Y esto es porque hicieron la definición mucho más grande, Javier. Por eso, ¿no? Se habla de 400 avistajes en menos de un año por parte del personal militar. Es mucho, y esto tiene mucho que ver con que ahora se animan a reportarlo, porque antes, ¿qué pasaba? Acá el piloto que nos está escuchando te lo puede decir. Enseguida muchos se burlaban de vos, ¿viste? Te decían, ¿qué estuviste tomando? ¿Qué estuviste haciendo? Sí, seguro que bajaron marcianitos. Y ahora no, ahora están viendo que hay cada vez más de estos fenómenos y empiezan a ser registrados, ¿no? Sobre todo hay uno que llamó mucho la atención, que es un cubo
que está contenido por una esfera de cerca de 6 metros de diámetro, y esto fue visto varias veces, que forma junto con las escuadras. Hay escuadras navales volando de F-18, sí. Bueno, se ponen entre las escuadras y de hecho casi los hace hacer un aterrizaje forzoso o forzar una eyección justamente, y consideran que hubo 11 casos en los que pudo haber derribado los aviones. Entonces ya son muchos casos, por eso el Pentágono decidió llevar este caso a una comisión especial del Capitolio. Jorge, porque está insistiendo que hay que tomárselo en serio. Pero ahora le iba a preguntar a Jorge, pero me adelanto con vos, Adrián. ¿Esto lo considera el Pentágono como que fue una amenaza terrestre o extraterrestre? ¿O lo deja al azar, sin decirlo? Mirá, lo deja como materia de investigación. De hecho, en la comisión esta de legisladores, justamente querían saber si podía ser China o Rusia que fabricara este tipo de artefactos, pero dice que el rango de movimientos que tiene es algo nunca visto. O sea, la aceleración y desaceleración de estos objetos, dice, no parece ser algo hecho por el hombre, con tecnología disponible, a no ser que se trate de una tecnología hipersecreta. Mirá, es lo que nos decías vos, Jorge, ¿no? Javier, esto me ocurrió a mí hace 25 años y lo primero que convinimos con los dos oficiales de Gendarmería, que eran también pilotos y oficiales superiores, es que jamás habíamos visto, y menos hace 25 años, desplazamientos donde la física para nosotros es otra física, o sea, desplazamientos a 90 grados a velocidades de casi 3.000 kilómetros, el hombre no conoce, no estábamos preparados para eso, ni había tecnología suficiente, como algún descerebrado comentó aquí en la Argentina, de que era tecnología americana, que nos estaban espiando. Le digo, bueno, somos elegidos, nos vienen a espiar a nosotros a Bariloche a las 8:30 de la noche. Una locura. Pero ¿a dónde voy yo? Indudablemente, y Javier lo podrá confirmar, y lo charlaba este hombre que está con nosotros, todo esto tiene un trasfondo ahora, a partir de ahora, económico. ¿Por qué? Porque va a haber que poner mucho dinero para esto que supuestamente implica un riesgo. No es que sea algo para que nosotros podamos decir, vamos a acceder a muchos conocimientos que no tenemos. Lo que sí vamos a poder hacer ahora es tratar de entender por qué civilizaciones con tantos miles de años, no lo sabemos, nos siguen visitando y nos observan. Y de alguna manera, a pesar de que lo pueda negar el Pentágono y Estados Unidos, de a poquito van liberando la información, porque no estamos preparados todos para entender y acceder a un cambio pero tan brusco. Y además, como siempre digo, ¿por qué vamos a ser tan soberbios de pensar que somos los únicos? Claro. Dante, ¿vos qué pensás? Mira, lo de la base, que es la base Malmström, desactivaron misiles nucleares, los desactivaron, dejaron de funcionar. Dejaron de funcionar todos los equipos electrónicos en bases militares de la más alta tecnología. Pero sin embargo, fíjate lo que ocurrió acá con el comandante Polanco, que tuve la suerte de conocerlo en un viaje a aerolíneas a Chile, y me invitó a la cabina, estuve en el medio charlando un poco con él, unos 10, 15 minutos. La cosa es que, fíjate, estas naves, teniendo la tecnología como para desactivar misiles, desactivar todo lo que vos quieras, dejan de funcionar los relojes de cualquier tipo, los motores de los autos. Sin embargo, no afectó el motor del avión, que podría haber caído. Y sí afectó unos sistemas de abajo de iluminación que dejaron de funcionar. Paralelamente, en Bariloche, cuando ocurre eso, había una señora, Irma Jorgensen, que trabajaba el marido en el hospital militar, kinesiólogo, y había un matrimonio amigo de ellos que estaba en una cabaña frente al lago y vio el objeto. Todo ocurrió sincrónicamente. O sea, que estos seres tienen una tecnología que podrían dejar absolutamente inofensiva la más alta tecnología terrestre actual. Y sin embargo no hacen nada que pueda dañarlos. Al contrario, hay casos, cuando fueron las Soyuz, que quedaron varadas en el espacio,
después de la caída del muro de Berlín, durante casi un año los astronautas, sin agua, sin oxígeno, sin nada, los americanos no se podían acercar porque no había sistema de acople compatible como sí hay hoy en la Estación Orbital Internacional, y sin embargo esferas como las que se colocaban al costado de los aviones en formación, algo hacían, la cuestión que los astronautas vivieron hasta que pudieron llevarle suministros. Y eso se sabe porque los propios americanos filmaron esas esferas. Estos seres no tienen la menor intención de hacer un daño a la Tierra. Claro. Si ellos quisieran hacer un daño, con la inteligencia, capacidad que tienen, ¿saben lo que hacen? Se quedan esperando, no sé, en la luna, en algún lado, mirando, y nos hacemos polvo nosotros mismos. No tienen que venir a hacer nada ellos. Entonces, Estados Unidos lo que está tratando, no de ahora, sino desde que en 1947 da la orden ejecutiva, capturen un ovni a cualquier precio, es tratar de tomar esta tecnología que justo en el Congreso de Washington planteaban que no sabían qué tipo de propulsión tiene. Pero eso lo dicen al público, cuando en realidad ellos están trabajando hace muchos años con la nave caída en Roswell, con tecnología o ingeniería inversa. Por eso hace años atrás, unos columnistas de radio en Los Ángeles me invitaron a ir a esta área 51, porque en todas las ciudades lindantes había muchísimo más casos de cáncer promedio que en otras partes del mundo. Y se cree que por la mala utilización de esa energía, que se veían a veces objetos flotando frente a la base, y teóricamente están trabajando, tratando de emular esa tecnología que trabaja con el gravitón. Tenemos un Pueden porque el gravitón y con eso se trasladan. Quiero darle paso a Adrián porque me hizo seña que quiere decir algo. Allá voy a abrir a la mesa porque también mis compañeros quieren preguntar. Sí, Adri. Sí, bueno, que el debate el otro día en la presentación de la Comisión del Pentágono ante los representantes del Congreso, los diputados, y llamémosle del Capitolio, fue tan apasionante que de hecho le hicieron este tipo de preguntas. Preguntaron también por el incidente este que es de 1967, de la esfera que apareció justamente y que inmovilizó 10 misiles nucleares en una base de Montana. El Pentágono dijo que sobre eso no se iba a expedir, pero que ellos no están guardando, que el Pentágono no está escondiendo evidencia orgánica o inorgánica de otros mundos, digamos. No tienen ni naves, dijo un general top del Pentágono. Claro, ese es el tema. Claro. ¿Hasta qué punto se lo van a revelar? Lo que es importante es que van a establecer una oficina permanente, dependiente del Pentágono, dedicada exclusivamente a lo que ahora se llama, antes se llamaba UFO y ahora se llama WAPS, ¿no? Estos fenómenos aéreos no identificados, para que todo el personal militar y civil, ¿no?, que pueda tener avistajes de este tipo, que lo reporte de inmediato. Ya por suerte están contando con mayor colaboración, porque como les dije, entre 2004 y 2021 hubo solo 144 reportes. Y en un año, nada más, en este año que ni siquiera terminó, ya hubo más de 400, con evidencias, en la mayor parte de los casos, de video, ¿no? O sea, ahora se animan y ahora vamos a ver muchas más cosas de las que veían antes. Claro, porque ¿no? antes, ahora la gente que está en cualquier lugar, está pasando sus vacaciones en el Uritorco, por decirlo de alguna forma, ahí en una carpa, mirando el cielo, y tenés tu celular y lo grabás. Ahora, claro. Exactamente, yo lo que le quería preguntar a los expertos, Jorge, creo que era el piloto, Jorge, Jorge, te quería preguntar, de aquella primera vez que lo contaste, ¿a quién se lo contaste, además de los testigos? Y cuando lo contás hoy, ¿qué diferencia hay? Ya la gente no se asombra tanto, ¿no? Y efectivamente, ya han transcurrido 25 años y durante estos 25 años yo también recibí muchísima información privilegiada sobre este tema. A pesar de no investigarlo, me llega la información. Y algo que quiero dejar, y lo puedo decir ahora porque transcurrió, es que 6 meses después del avistaje de Bariloche y de todo ese evento, vino un señor de Estados Unidos a entrevistarme. Me dijo 2 cosas que me llamaron la atención. Me dijo: comandante, quiero decirle que he seguido sus declaraciones del primer día y usted no cambió una sola palabra desde el primer día, y eso es lo que lo hace creíble, aparte de que usted es un profesional. De quienes estaban en el otro avión militar, de quienes estaban con usted en la cabina y de la gente que en tierra en Bariloche tuvo que vivir este evento. Pero ahí no termina todo.
cuando estábamos terminando la charla, mi curiosidad me lleva a preguntarle si efectivamente ellos tenían naves y seres que habían capturado en Roswell o con algún otro evento. Y me dice, me trataba por mi nombre, me dice, George, ¿para qué vamos a hablar de lo que tú ya sabes? Claro. Me contestó, ni. Y acto seguido, después de una pausa, me dice, pero te voy a decir algo. Nosotros a Spielberg le dimos muchísima información que él la volcó en una película que se llama Encuentros Cercanos, que iba a ser la revelación de un gobierno de los años 70 para dar a conocimiento de la verdad sobre este tema y que después, por los sucesivos administradores de este misterio, que empezó siendo la Fuerza Aérea, después el FBI, después la CIA, y ahora no sabemos quién lo maneja. Hay un presupuesto, pero no se sabe quién maneja todo eso. Por eso el Pentágono dice, nosotros no tenemos nada que ocultar. Le ha pasado a submarinos y ya tampoco lo pueden ocultar ellos. Concreto, el señor Spielberg recibió un video real de un contacto que se hizo y él lo volcó en una película que tiene 99% de realismo con lo que sucedió. Exacto. Y era real. Encuentros cercanos del tercer tipo. John Hannigan, que es uno de los grandes que ya falleció, fue el que le dio parte de toda esa información. También aportada por Estados Unidos. Fíjate que aparecen las esferas, el tipo de nave y la tipología o metodología que utilizan para el llamado al contacto, en donde ciertas personas, no era que tenían una coordenada de GPS, iban recibiendo información fraccionada que luego los lleva hacia el lugar del contacto. Fíjate qué interesante, cuando vos estudias un poco el fenómeno llamado contacto, se da así. No te dan una coordenadita de GPS, anda a tal lugar, sino que vos vas recibiendo lugares, cosas, sensaciones y de pronto estás en el lugar y en el momento indicado. Así me pasó cuando baja la famosa nave en el 86 en el Cerro Pajarillo. Yo estaba con 12 personas detrás esperando ese arribo de esa nave que deja una huella de 115 metros de largo por 95 de ancho, pero que además fue publicado en el diario Clarín 3 meses antes, el hecho puntual de lo que iba a ocurrir. En 1985, en diciembre, fue publicado en el diario Clarín. Jorge, así es la metodología de acercamiento y contacto. Jorge, ¿cómo te va? Rodrigo Salemi. Desde lo personal, ¿qué fue lo que te cambió a vos? ¿Sí? En tu persona, en tu forma de vida, en tu forma de ser, después de ese evento, porque todo lo que hemos tenido la oportunidad de volar con vos como comandante, sabemos que eras muy estructurado, con muchas reglas, ¿sí? muy normativo. Después de eso, ¿qué fue lo que te pasó a vos como persona? Y hubo un cambio porque esto es como ser católico, ponele. Vas todos los domingos a misa. Yo en el caso mío, sí, era católico, pero no iba. Pero el día que me decidí, porque bautizaban a un ahijado, ponele, cuando entro, la Virgen empieza a llorar delante mío. O sea, dije, esto me está pasando por algo me pasó. Y después tuve 2 eventos más. O sea, no es que por algún tipo de casualidad. Pasaron y me pasan por algo. Y empecé a darme cuenta lo pequeñito, chiquitito que somos y que obviamente ahí empezó a mi cabeza a abrirse a otras cosas. Claro. Como vos bien decís, los que nos formamos normalmente en aviación somos muy esquemáticos, muy apegados a las normas, a protocolos y hasta a veces eso te formatea la cabeza para pensar. Pero esto me la explotó. Pero esto le apareció a ustedes, no es casualidad, supongo que tiene que ver con que aquellos seres o aquellos fenómenos quieren que sea comunicado. Entonces buscan que la gente que lo pueda comunicar sea un piloto, que lo haya tenido cerca, al lado como él, o el señor como Dante también, que es un experto estudioso del tema, ¿no? Se le aparece a gente que después la idea es que lo comunique, se replique y que empecemos a convivir con esta idea de que existen. Sí, pero hay que y es el proceso actual. Ellos están haciendo esto en los últimos, ponele, 70 años. O sea, por saturación. Antes, acordate, con Orson Welles, la Guerra de los Mundos, y la gente se tiraba por los balcones. Ahora un poco suben a las terrazas a ver si llegan de una vez o se dicen acá estamos. Y sacan los teléfonos celulares. Esperame un segundito que quiero preguntarle a Adriana a propósito, a ver, porque en Estados Unidos, obviamente las películas han sido en su momento, extremadamente exitosas.
¿no? Es más, después viene una saga de otras películas también, Encuentros cercanos, ¿no es cierto? Entre otros, bueno, la serie OVNI, ¿no es cierto? UFO, ¿no? Que no sé, la daban en los 80, 70, 80 acá en la Argentina también. No dejemos afuera ET. Bueno, ET ni hablar, por supuesto. Entre otras. De invasión extraterrestre. Invasión, bueno, que tenía otra connotación, ¿no es Claro, cierto? claro. Pero bueno, ¿cómo lo tomó el ciudadano norteamericano, esto que se conoció? Mira, con muchísima atención, ¿no? Obviamente no faltan los que te dicen lo que está realmente por los cielos es el precio de la nafta acá, ¿no? Que es el más alto en muchos años, la inflación también es la mayor en 40 años. Algunos creen que es una cortina de humo, ¿no? Por parte de la administración Biden, pero la verdad es que este pedido del Pentágono viene desde hace 2 o 3 años. O sea, no es algo que sea coyuntural y que ni siquiera pertenece a esta administración. Simplemente lo que consiguieron ahora fue un turno para poder presentarse en el Congreso y hablar de esto, para ponerle voz oficial, para decir, atención, esto no es alguno de estos loquitos trastornados que está en Internet y que las redes sociales te llenan con teorías de la conspiración, como pasa con el COVID, por ejemplo. Ojo, porque también hay muchas teorías falsas. Por esa razón también quieren poner esta suerte de ministerio del OVNI, dependiente del Pentágono, para justamente separar la paja del trigo, ¿no? Hay informes que son completamente hoax, falsos, sobre avistajes que nunca existieron y que de hecho fueron los que postergaron investigaciones sobre fenómenos más creíbles, desde esa vez del episodio que hablábamos de Montana, de la paralización de los misiles nucleares, porque en su momento, gracias a eso, no se creyó más y no se volvió a investigar en el Congreso hasta después de 50 años, ¿no? Entonces, a partir de ahora, la idea es esa. Todo lo que sea oficial, todo lo que sea creíble, aún no sabiendo si se trata de extraterrestres o de chinos o de rusos o de quién sabe de quién, hay que investigarlo y no se puede seguir subestimando este fenómeno ni pasándolo todo por un tamiz de racionalismo que diga, no, bueno, este está loquito, esto está mal, ven muchas series, etcétera. Pero el ciudadano común igualmente, que era tu pregunta, sí le está dando muchísima importancia, porque esto está alto en la agenda de los medios y hace que hablen todos. Acá no hay grieta, porque los que más preguntaron fueron los de la oposición republicana, justamente sobre todos estos fenómenos que venían desde antes. Esto, digamos, es una de las pocas cosas en las que están todos de acuerdo en hablar, más allá de que algunos denuncien justamente que se trata de una cortina de humo. Igual, el interés acá en los Estados Unidos es particularmente alto. Bien, y quiero preguntarle a Jorge Polanco, a propósito de esos 2 encuentros que nunca los ha contado. Jorge, a ver, ¿no está todavía? Ahora lo vamos a reconectar. Vamos a reconectarlo. Javi. Lo que estamos viendo es... A ver, lo que estamos viendo son imágenes desde una estación espacial. Estación espacial. Sí, que están haciendo algunas tareas. ¿No? Esto es en vivo. Eso es la Estación Espacial Internacional, claro. Exactamente, esto es en vivo, esto está ocurriendo en este momento, por eso queríamos mostrarles, porque hay uno de los astronautas que está seguramente haciendo alguna reparación. Miren cómo tienen que sostenerse, ¿no? Sí, porque son como andamios colgantes, ¿no? Y esto es lo están que enganchados. generó, disculpame, que haya tanta cantidad de avistamientos, porque hay 3 cámaras online y hay miles de personas en el mundo, incluso organizaciones, que están las 24 horas observando y grabando. Claro. Antes, de pronto, podía aparecer algo y nadie se enteraba. Ahora aparece algo y a los pocos horas, minutos, está por todos lados, por todos los medios. Y todo el mundo está mirando al cielo. Ahora le voy a preguntar a Jorge que nos cuente los otros 2 episodios que ha tenido con objetos voladores no identificados. Ahora, ¿cómo es, Adrián, la cosa? ¿Cómo hay que decirla ahora? Fenómeno. Fanny. ¿Cómo? Para que no tenemos audio, esperá. Ahora es Fanny, Javi. Para que no tenemos audio. Ahora sí. ¿No? ¿No me escuchas? Ahora sí, Sería UAPS, eso es en inglés, sería Unidentified Aerial Phenomena, o sea, fenómenos aéreos no identificados. Eso sería, ¿cómo sería en español? Fenómenos aéreos no... Fanny. No sé, Fanny. Igual. Fanny, ahí está. Fenómenos aéreos Fanny no suena identificados. gracioso en inglés, ¿no? Está Fanny, bueno. gracioso, Fanny. Sí, también. También por eso. Dante, te pregunto, antes que nos cuente Jorge, la puerta de Marte. ¿Se ha encontrado la puerta de Marte? Contanos de qué se trata.
Mirá, justamente el Curiosity es un rover que está en Marte ya hace como 10 años y ha mandado una serie de fotos muy interesantes. Pero esta, que se llama La Puerta en Marte, que incluso hay varias tomas, esta es una toma lateral, es muy llamativa, o sea, tiene la forma del dintel, tiene la estructura arriba, es como que aparece muy hecha, fabricada, no como algo natural. Incluso quieren plantear de que hubo un maremoto, un movimiento a nivel no de mar, sino de tierra y de arena, y que lo formó hace poco, pero no, es totalmente ridículo. Y además, fíjate, yo hice, qué lástima, no sabía que me iban a preguntar esto, yo lo que hice, le reduje los contrastes y aparece, háganlo ustedes, porque esta foto está hoy en internet, detrás como una silueta y un rostro. Sí. Atrás, justamente en medio de la sombra, aclará eso, lo digo para la gente que lo esté viendo también que lo haga, y aparece como si fuera un macrocéfalo, que es la categoría cabeza grande, ojos también grandes, como si estuviera parado, como si eso tuviera una continuidad hacia atrás. Y no es la única puerta que se fotografía en Marte, hay otras tomadas también por sondas orbitales, pero estas son fotos oficiales que están en la página de la NASA y tienen, son 15 días prácticamente. Ahí la estamos viendo ahí justamente, ¿no? Parece que fuera una especie de entrada a un túnel. ¿No? Exactamente, ahí está. Bueno, se considera que la civilización, o sea, eso lo considero yo y lo he planteado ya en mis primeros libros, que la civilización marciana es intraterrena por los cambios geológicos, geofísicos, tectónicos que ha sufrido Marte, como lo ha sufrido la Tierra, pero Marte también, y eso ha hecho que haya una civilización marciana en el interior de Marte, en lo que sería la parte interna de Marte. Y bueno, eso es un planteamiento que yo hago. Okay. Marte para mí, y hay unos secretos raros o algo que está pasando, porque muchos de estos rovers que actúan con la luz solar, las baterías, se llenan de polvo y a los 2 o 3 días están limpios, como que algo los limpia, y ahí no hay tornado, huracanes de aire puro, cuando hay una arena y todo cubre todo, y sin embargo siguen funcionando. Ya van 10 años. Además, yo siempre digo, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo de mentir? Claro. Mostrar algo que no es, o viste que alguno puede decir, esto debe ser, no sé, el Valle de la Luna en Argentina, o debe ser el Cañón del Colorado, que tomaron una imagen y la quieren mostrar para potenciar o justificar el gasto. Y no, bueno, hay gente que cree que el hombre no llegó a la Luna, bueno, o sea, y que la Tierra es plana. Hay gente que dice que la Tierra es cuadrada, claro, no sé, que es un cubo. Entonces, hay ciertas cosas que no podés oponerte. Simplemente la evidencia con el tiempo va barriendo todo ese tipo de arquetipos mentales que a veces no tienen ningún fundamento. ¿Dijo algo Biden a propósito de este informe del Pentágono, Adri? No, Biden se mandó a mudar, se fue a Corea, ahora está haciendo una gira allí, es su cuarta gira internacional como presidente, pero todavía no se expidió sobre esto, aunque bueno, la comisión, por supuesto que fue nombrada también por la Casa Blanca, está siguiendo muy al tanto todo lo que sucede y reportándole a Biden, ¿no? Pero ahora con lo que especulamos son con estos secretos guardados, que por ahora, reiteramos, el Pentágono desmiente. Bien, Jorge, ¿nos contás cómo fueron esos 2 encuentros? Hacernos un resumen. Bueno, fueron en el año 95 y 96. El más mediático fue el de Bariloche, el 31 de julio del 95. Pero previo a eso, el 6 de febrero de ese año, también viniendo desde Río de Janeiro, entrando en lo que se llama el terminal de Córdoba, el control me informa que teníamos un tránsito debajo, muy cerca, y que no estaba informado. Así que inmediatamente lo visualizo por mi izquierda y bueno, nos acompañó durante 10 minutos más y después desapareció, rápidamente, y nosotros no pudimos visualizar cuando se fue. ¿Y qué forma tenía? No, ahí teníamos una luz exactamente blanca, muy fuerte y brillante. Y después, el 11 de agosto del 96, decolando de Trelew para Río Gallego, en esos vuelos nocturnos que se hacían antes a la Patagonia,
por derecha nos aparece una nave muy iluminada. De hecho, debo reconocer que a mi primer oficial en ese momento le dije, no digas nada, no quiero hablar del tema porque me van a tallar las pelotas con el tema como el de Bariloche y no quiero hablar más del tema. Y este pobre hombre se retiró, se jubiló y jamás pudo decir que habíamos visto una nave extraterrestre juntos también. Así que bueno. Para mí, después de esas 3 experiencias, obviamente no hay ninguna duda de nada, en absoluto. Y de hecho, vuelvo a repetirte, tuve la oportunidad de estar cenando con Robert Salas, que era el comandante de esa base misilística, quien me contó él personalmente, porque él pidió conocerme cuando vino aquí a la Argentina, y él me contó su experiencia. Jorge, ¿tuviste alguna repercusión en el avión en alguno de esos 2 avistajes? Porque viste que muchos tenemos la fantasía o la teoría de que va a pasar un ovni, se va a apagar las luces del avión, se va a quedar sin energía, se va a apagar los motores. ¿Tuviste algún problema de esos o alguna repercusión de la parte electrónica? No, en absoluto. Hay que diferenciar eso y lo explicaban al principio. No entrañó ningún riesgo para el vuelo en sí del avión operativamente, pero sí todos los instrumentos del aeropuerto de Bariloche, todo, magnetizó todo y de hecho paralizó, lo aceleró y lo paralizó al grupo generador que sacaba humo como si se hubiese quemado, lo aceleró y todos los instrumentos de la torre se los rompió todo, se quedaron sin indicadores, magnetizó todo. O sea que, y a mí al avión no le hizo absolutamente nada. Increíble. Debo reconocer que así fue. Increíble. Bueno, Jorge, gracias por haber compartido con nosotros estas Déjame 2 segundos. Sí, dale algo que sobre el comandante Polanco, muy breve. Que hay que aplaudir la valentía de decirlo cuando esto ocurrió. Porque a mí me ha tocado tener experiencia con otros pilotos en el exterior, de Avianca, por ejemplo, y cuando llegó a Buenos Aires no hubo forma de que hablara, porque lo suspendían, lo mandaban a hacer estudios psicológicos y perdía todas las horas de vuelo. Entonces él fue un gran valiente y lo sigue siendo hoy en día. Y sigue siendo valiente también. Bueno, gracias Dante por esta comunicación, gracias Jorgito, sabés que te queremos muchísimo también, y gracias por estar siempre, Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao. Adri, cerramos desde ahí, entonces esto seguirá, esto continuará, ¿no es cierto? Sí, esto va a continuar. La idea es que haya una próxima reunión en un plazo a determinar, pero puede llegar a ser el año que viene. Me refiero a una reunión entre el Pentágono y el Capitolio nuevamente. Pero la idea, como te decía, es hacer esta suerte de ministerio, no dependiente de la Casa Blanca, pero sí del Pentágono, para que justamente haya cada vez más y más valientes, personas que tienen este tipo de encuentros, para que lo narren sin necesidad de que lo manden a hacer un test de alcoholemia, una rinoscopía o cualquier otro tipo de evaluación o de test psicofísico particular para detectar algún problemita, ¿no? Bien. Pero la verdad es que ya empezó a cambiar acá la gente, pues ya te dije, 400 avistajes en un año, te habla de que algo se está haciendo bien en cuanto a envalentonar, a animar al personal naval y de la Fuerza Aérea. Tal cual, totalmente. Bueno, y ha llamado la atención en todo el mundo y ha despertado otra vez el interés por estas cuestiones. Adri, te mandamos un abrazo enorme y gracias, Igualmente para todos. Bien. Bueno, y después de hablar de esto, la verdad que es muy apasionante, es muy interesante, ¿no? Porque para aquellos que creen o no creen, bueno, la duda está también. Vos sabés que los chicos, los jóvenes, los niños, los adolescentes creen mucho y se interesan mucho por todos estos temas. Sí, uno dice que, a ver, el temor es porque es a lo desconocido, fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, veremos. Si nos van a invadir, ¿y va a ser mejor para nosotros? Sí. ¿No es cierto? ¿Pueden venir? Vengan. Tenemos cada extraterrestre y así estamos. Nos avisan qué es lo que comen y le preparamos algo y después los bajamos. Bueno, nos vamos a la pausa, pues si no nos van a volar nosotros. Nos vamos a la pausa, la última de Todo en Uno y ya volvemos, no te vayas.
Bueno, tramo final de todo el uno, seguíamos hablando justamente de los ovnis. Mirá, y esto es lo que vamos a regalarte en el día de hoy. Hoy vamos a regalarte una caja de bombones. Muchísimas gracias a todos los que han escrito, Muchos. Participado, y a algunos que nos han escrito no para participar, sino para saludar o comentarnos algo. Vamos a ir respondiendo en el transcurso de estos días también. A ver, vamos a mostrar un poquitito. Mirá, hay 1.400 mensajes, más de 5.400 que han participado, ¿no es cierto? Porque los comentarios son justamente los que participan en el sorteo y que dicen yo quiero participar y demás. Así que atención con esto, porque muchísimas gracias a más de 5.400 que están participando con el sorteo. ¿Hacemos el sorteo en vivo? Dale. ¿Tenemos la posibilidad? Dale, que está la gente esperando. Ya es un clásico esto. Dale, es un clásico de todo en uno. Dale, a ver. Vamos. Apretamos nuestro dispositivo especial, ¿sí? Está el escribano. Es el de Instagram, ¿no es cierto? Utilizamos el de Instagram, ¿no? Que es aleatorio. Aleatorio, sí, justamente con todos los que han comentado. ¡Qué nervios! Redoblante. Y claro, es un cofre. Es un cofre de chocolate. Exactamente. Sí. Mirá la cantidad de gente que ha escrito. Mirá, a ver, subilo y bajalo, ¿podés? Subilo. Ahí está, mirá, un montón. Siguen. Un listado muy grande, La verdad que gracias a todos los que se han tomado la molestia justamente de participar, de acompañarnos en un sábado, en otro sábado más, aquí en A24, Así que gracias. Bueno, ¿hacemos el sorteo? ¿Vamos a hacer el sorteo? ¿Romina? Pues Romina maneja todos los hilos, ¿viste? Arriba. Sí, ella es la escribana. Está tremendo, exactamente. ¿Tenemos? ¿Está? Hay que preparar. Está el del redoblante. ¿Sí? Se hace desear el sorteo, No, y es una caja de chocolates. Estamos esperando a que se sumen algunos más para no dejarlos afuera. Debo decir que si gana Pato Donald, soy yo. ¿Vos escribiste? Y porque se armó un perfil falso para poder participar. Claro, bueno, me dijiste que no podía. No podés participar. Pero Sasso, comprate unos macarrones acá al lado y quedás bien. A ver. A veces. Contamos mientras lo de Giordano. Sí, Roberto Giordano sorprendió al venir a la Argentina después de estar instalado en Uruguay durante mucho tiempo. Vino a hacerse una intervención menor, ¿no? No es una cirugía, sino una intervención quirúrgica. Está en un estado de salud bastante delicado y estuvo en el Instituto Cardiovascular. En el Instituto Cardiovascular preocupa la salud. Se vino a hacer un cateterismo justamente desde el punto de vista cardíaco. Sí. Pero bueno, está el estado de salud por ahora. No tenemos mayores informaciones, pero está estable lo que sabemos. Sí, vino medio como... Sí, está, punto, ¿no? sí, está como de incógnito, no quiere ser reconocido por la gente. Recordemos que se le suma también en el último tiempo las causas por defraudación y por estafa, etcétera, que dicen que eso habría acelerado este cuadro de salud que él ya venía padeciendo. Bien, perfecto. Bueno, ojalá se recupere también, más allá de las cuestiones judiciales que también lo aquejan, y seguramente algo de eso también tendrá que ver, ¿no es cierto? Sí, Porque... sí. Y mucha gente que ha quedado sin trabajo que también está pidiendo por justicia. Así que de un lado la salud y del otro lado también la justicia. ¿Desde cuánto hace que está en Uruguay? Y hace ya unos 10, 12 años. Sí. Bien. Sí. Bueno, a ver, ¿hacemos el sorteo? ¿Podemos? Si no, ¿ya está? A ver. Vamos. Ahí va. Vamos, bien, vamos. Ahí está. No. ¿Ya está? Ya está. Acá está. Esa es la ganadora. Mirá, Donna Rod. Donna Rod, doble O. Claro. Donna_Rod. Acá está el resultado de todos los que nos han escrito. Ahora vamos a comunicarnos con, supongo que es ella, por la foto, ¿no? Sí, ¿cierto? Con ella. Donna Rod. Les pedimos que se saquen una fotito, Una fotito, Mira, acá está el sorteo. Acá es como hicimos el sorteo. Acá está, mira, lo ponemos de vuelta para que vean ustedes. Pues nosotros lo grabamos, el sorteo, para que no quede ningún tipo de dudas, ¿sí? Ahí está el gatito de abajo. Ahí está. Busca. ¿Y dónde está Donna? Senza una dona, uno de los memes más grandes de la semana. Todos los 5.000 y pico hace el sorteo. Ahora se van a comunicar con ella, después nos va a mandar una foto y nosotros la vamos a mostrar el próximo sábado. Así que felicitaciones a todos. Bueno, Luis, Rodri, Lucas, gracias. Un placer. Hasta luego. Gracias. A ustedes. Gracias por todo, gracias a ustedes por acompañarnos como todos los sábados aquí en A24 en todo en uno. El sábado próximo aquí vamos a estar a partir de las 2 de la tarde, como siempre. Quédense aquí en A24, toda la información ahora.